antes de ser amante de dos de los hombres más poderosos de Roma. Cleopatra fue una niña educada para gobernar. No era la más bella, ni la más rica, ni la más poderosa, pero tenía algo que muy pocos poseían: inteligencia estratégica, ambición sin culpa y un carisma que hipnotizaba. Nació en el año 69 a.C. en Alejandría, una ciudad que brillaba por su conocimiento, pero ardía en tensiones políticas. Pertenecía a la dinastía ptolemaica, de origen griego, que gobernaba Egipto hacía siglos, pero hablaba egipcio, vestía como reina faraónica y se proclamaba hija de los dioses. Su padre, Ptolomeo XII, murió dejando el trono dividido entre Cleopatra y su hermano de 10 años, con quien debía gobernar juntos, y casarse, según las leyes del linaje. Pero Cleopatra no era una figura decorativa. Pronto asumió el control, desafiando a los consejeros, al ejército y hasta al pueblo. En poco tiempo, fue expulsada de Alejandría por los partidarios de su hermano, que se proclamó rey absoluto. Mientras muchos la daban por vencida, Cleopatra tramaba su regreso, y cuando supo que Julio César, el general romano más temido y admirado, había llegado a Egipto, decidió que era el momento de volver al centro del juego, no como una fugitiva, sino como una reina dispuesta a reclamarlo todo. Cuando Cleopatra fue expulsada de Alejandría, Egipto era una joya deteriorada: riqueza, conocimiento, poder, sí, pero también corrupción, traición y una corona que colgaba de un hilo. Su hermano, Ptolomeo XIII, apenas era un niño, y los verdaderos amos del trono eran sus consejeros, figuras oscuras que manipulaban al joven rey como una marioneta. El pueblo desconfiaba, el ejército se dividía, y en el horizonte se acercaba algo aún más temible que cualquier guerra civil: Roma. El imperio romano había extendido su sombra sobre el Mediterráneo, y Egipto, con su oro, su trigo y su posición estratégica, era una obsesión para el Senado. Para muchos en Roma, Cleopatra no era más que un obstáculo para tomar el control directo del Nilo, pero ella lo sabía, y mientras otros huían, ella planeaba. Desde el exilio, reunió a sus aliados, negoció con mercenarios y tejió una red de inteligencia que le informaba cada movimiento de su hermano. Y entonces, llegó la oportunidad. En el año 48 a.C., el general romano Julio César desembarcó en Alejandría. No venía como conquistador, sino persiguiendo a su rival, Pompeyo, que buscaba refugio en Egipto. El joven Ptolomeo intentó ganarse el favor de Roma entregando la cabeza de Pompeyo en una bandeja. Pero César quedó horrorizado, y en medio del escándalo, Cleopatra vio su momento de oro. No entraría por la puerta, entraría enrollada en una alfombra, directa a los aposentos del hombre más poderoso del mundo. No hay presentación más famosa que la de Cleopatra ante Julio César. No fue con joyas ni trompetas, fue enrollada en una alfombra, entregada en secreto como un regalo para el general romano. Era de noche, la tensión en Alejandría se podía cortar. César, sorprendido por la brutal ejecución de Pompeyo, se alojaba en el palacio real. Cuando la alfombra se desenrolló, y de ella emergió la joven reina en exilio, el silencio lo dijo todo. Cleopatra no pidió permiso. Se presentó como lo que era, la legítima reina de Egipto, dispuesta a negociar y a seducir. Pero esto no fue un juego romántico, fue una jugada política perfecta. Cleopatra sabía que si conseguía el apoyo de César, no solo recuperaría su trono, también se blindaría contra Roma. César, en cambio, encontró en ella algo que no esperaba: una mujer culta, brillante, que hablaba su idioma y comprendía el poder como pocos. Su alianza fue inmediata y total. En pocos días, el general romano expulsó a los enemigos de Cleopatra y la colocó de nuevo en el trono. Egipto volvió a tener reina, y Roma ya no podía ignorar a Cleopatra. La alianza con Julio César no solo devolvió a Cleopatra su corona, le dio algo aún más poderoso: la posibilidad de jugar en la arena del imperio. Durante meses, César y Cleopatra compartieron algo más que mapas y tratados. Se convirtieron en amantes, en cómplices, en una pareja que desafiaba todas las normas políticas de su tiempo. Roma observaba con recelo. ¿Cómo podía el gran César, símbolo de la República, enamorarse de una reina extranjera? ¿Cómo podía tratarla como igual, o peor aún, como superior en algunos aspectos? Cleopatra era más que una figura exótica. Era brillante, ingeniosa, y tenía una visión geopolítica que muchos senadores envidiaban. Hablaba más de 9 idiomas, y sabía cómo encantar no solo a un hombre, sino a todo un imperio. De su relación nació un hijo, Cesarión, a quien Cleopatra proclamó como heredero del trono de Egipto y del linaje de César. En el año 46 a.C., Cleopatra viajó a Roma con su corte. Fue recibida con lujo, pero también con desconfianza. El pueblo la veía como una amenaza. El Senado,
como un recordatorio de que César no respondía ante nadie más que ante sí mismo. Aún así, Cleopatra no temía, porque sabía que estaba marcando historia, y porque sabía que, con César a su lado, el mundo entero parecía estar a sus pies. Roma jamás aceptó del todo a Cleopatra, la toleraba, porque era la amante de César, la miraba con recelo, porque no entendía cómo ese hombre, temido y respetado, se había enamorado de una reina extranjera. Pero César no se avergonzaba, le dio espacio en su vida pública, le construyó una villa, y aunque nunca la hizo su esposa, le ofreció algo aún más valioso, su confianza total. Se decía que por las noches, César le recitaba versos de Catulo, y que ella le hablaba del Nilo como si contara un secreto. Nadie conocía el imperio como él, nadie lo comprendía como ella, pero los enemigos de César no dormían. En los pasillos del Senado, las dagas se afilaban, y un día de marzo del año 44 todo terminó. Julio César fue asesinado brutalmente por sus propios aliados. Cleopatra estaba en Roma cuando sucedió, y de pronto, todo el poder que habían construido juntos se desmoronó. No había más seguridad, no había más aliados, solo quedaba el silencio. Y Cesarión. Roma se volvió hostil. La familia de César no quiso reconocer a su hijo. El pueblo la llamó bruja, y Cleopatra, con el corazón roto y el futuro incierto, regresó sola a Egipto. Pero no era la misma mujer. Había amado, había perdido, y ahora preparaba su venganza. Marco Antonio no era Julio César. Era más impulsivo, más salvaje, más impredecible, pero tenía algo que Cleopatra reconoció de inmediato: ambición, carisma, y una profunda necesidad de ser grande. Tras la muerte de César, Roma se fragmentó, y Marco Antonio, como parte del nuevo triunvirato, recibió el control del Oriente. Para consolidar poder, decidió convocar a Cleopatra en la ciudad de Tarso, y Cleopatra, como siempre, no llegó como una reina cualquiera. Llegó en una barca dorada, con velas púrpuras, incienso flotando en el aire y vestida como la diosa Isis. No hablaba, no rogaba, solo se dejaba mirar. Y Marco Antonio cayó rendido. Lo que comenzó como una alianza estratégica, se convirtió en un romance ardiente. A diferencia de César, Marco Antonio no solo admiraba su inteligencia, la deseaba por completo. Pasaban semanas juntos en Alejandría, comían, cazaban, bebían, se disfrazaban, vivían como dioses, y amaban como si el mundo no existiera fuera de Egipto. Tuvieron 3 hijos, se juraron lealtad eterna. Marco Antonio llegó a proclamar la reina de reyes, y Cleopatra creyó, por un instante, que había encontrado no solo un aliado, sino un alma gemela. Pero Roma nunca olvida, y el escándalo estaba a punto de estallar. El amor entre Cleopatra y Marco Antonio dejó de ser solo un romance, se convirtió en una declaración de guerra. En Roma, Octavio, heredero político de Julio César, observaba con creciente furia. Marco Antonio, su rival, ya no era un general obediente, era un hombre que hablaba como egipcio, vivía como faraón y compartía el lecho con Cleopatra. Para Roma, eso era traición. Para Octavio, era una oportunidad. El Senado fue convocado. Se acusó a Marco Antonio de abandonar su deber, de dar tierras romanas a una reina extranjera, y de proclamar a Cesarión, el hijo de Cleopatra, como heredero legítimo de César. Roma exigía obediencia, pero Cleopatra y Marco Antonio respondieron con una coronación. En una ceremonia grandiosa en Alejandría, ella fue proclamada reina de reyes, y él, el nuevo Dionisio, señor de Oriente. La guerra era inevitable. Octavio reunió sus tropas, Marco Antonio también, y en el año 31 a.C., ambos ejércitos se encontraron en una batalla que decidiría no solo el futuro de Roma, sino el destino de Cleopatra. La batalla de Accio, en las costas de Grecia, fue caótica. El viento cambió, las naves se desorganizaron, y en medio del conflicto, Cleopatra tomó la decisión de retirarse. Marco Antonio, al verla partir, abandonó la batalla para seguirla. Roma había ganado, pero el mundo jamás olvidaría lo que ese gesto significaba. Tras la derrota en la batalla de Accio, no quedó lugar donde esconderse. Marco Antonio y Cleopatra regresaron a Egipto, ya sin ejércitos, sin aliados, sin futuro. Octavio no tardó en llegar. Sus legiones avanzaban hacia Alejandría. Roma no venía a negociar, venía a aplastar. Marco Antonio, destrozado por la traición de quienes lo habían seguido, se encerró en el palacio. Cleopatra, en cambio, mantuvo la frente en alto. Sabía que solo había 2 caminos: la rendición o la muerte. Y entonces ocurrió lo impensable. A Marco Antonio le dijeron que Cleopatra había muerto. No lo dudó. En un impulso fatal, se arrojó sobre su espada. Herido de muerte, fue llevado ante ella. Aún respiraba, y al verla viva, solo pudo murmurar: no culpes a nadie más que a mí.
murió en sus brazos, y Cleopatra, cubierta de sangre y silencio, comprendió que no había salida. Octavio ofreció clemencia. Quiso llevarla a Roma como trofeo, pero Cleopatra no sería exhibida, no sería humillada. En su cámara privada, entre símbolos de su reinado, tomó la decisión final. Algunos dicen que se dejó morder por una cobra, otros, que bebió veneno. Lo único cierto es que, cuando Octavio entró, ya era tarde. Cleopatra había muerto como vivió, reina hasta el último aliento. Cuando Octavio entró en la cámara de Cleopatra, la encontró sin vida. A su lado, 2 de sus sirvientas también habían muerto. La reina no dejó discursos, ni testamento, solo un acto final, y un misterio eterno. Roma no celebró su muerte, la temía viva, pero muerta, era aún más poderosa, porque ahora no podían controlarla, ni exponerla, ni destruirla. Su cuerpo fue sepultado en algún lugar del antiguo Egipto. Algunos dicen que junto a Marco Antonio, otros, que fue llevada a un templo secreto cerca del Mediterráneo, pero hasta hoy, nadie ha encontrado su tumba. Octavio regresó a Roma, se convirtió en el primer emperador, Augusto. Egipto, desde entonces, dejó de ser un reino libre, y pasó a ser una provincia más del imperio. Pero Cleopatra nunca fue solo una reina, fue estratega, madre, amante, diplomática, enemiga y símbolo. Fue la última faraona de Egipto, y también, la mujer que conquistó a 2 de los hombres más poderosos del mundo. Su nombre fue borrado de muchos registros, pero su historia sobrevivió en poemas, pinturas, tragedias y películas, porque Cleopatra no pertenece solo al pasado, pertenece al mito, y quizá por eso, su tumba sigue oculta, porque incluso la muerte sabe que hay mujeres, que no nacieron para ser halladas.